Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana aprendemos más de Dios, pero no para quedarnos acá en el intelecto, sino para ponerlo en práctica. Lo precioso es que en nuestra nueva versión de Santo Entrenamiento estamos aprendiendo sobre el credo, que es la base y fundamento de nuestra fe y cómo se lleva a la práctica. Y como siempre, tengo mi gran amiga Iris Chávez conmigo. ¿Cómo ha estado, Iris? Gracias a Dios, bien, China. Esperando que todos nuestros amigos no hayan ido, como dijimos, hayan estado pendientes en la misa. Pueden comentarnos si alguien tuvo alguna experiencia bonita. Así que bueno, hay que continuar profundizando en nuestra fe, que es lo que nos toca para poder continuar creciendo. Perfecto, sí. El episodio pasado, que si quieren lo pueden revisar, estamos hablando sobre la Santísima Trinidad. Que puede parecer algo como un poco, no sé, como no muy práctico, quizás subjetivo, porque tú dices, ¿qué tiene que ver la Santísima Trinidad con mi día a día? Pero tiene todo que ver, ¿no? Cada vez que rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vez pasada también hablamos, hasta dijimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Si tienen hijos, como sus hijos son obras también del Espíritu Santo. Y especialmente hablamos de la misa, sobre lo tanto que se hace referencia a la Santísima Trinidad. Así que esperamos que hayan hecho su tarea. Y siempre hay que rezar para que Dios nos dé el entendimiento. Recuerdo que vinieron los testigos de Jehová una vez a la casa y trajeron un mero, como decimos, ¿no? En El Salvador, porque usualmente en el misionario evangelizan en español y se trajeron un gringo, ¿no? Que también habla español, pero bueno. Me dijo que cómo era eso, que la Trinidad, que no sé qué. Y me recuerdo que fue el Espíritu Santo que me inspiró a decirle. Yo le dije, ¿y tú alguna vez rezaste para entender el misterio? Porque lo que él me quiso decir era que cómo es posible que la fe sea un misterio. Y le dije, ¿alguna vez le pediste al Señor, rezaste, que te permitiera entender? Y me dijo, realmente no. Y bueno, yo siempre rezo por ellos, ahí mismo se los ofrezco a la Virgen, a la Santísima Trinidad, rezo con ellos, bueno, y nunca más volvieron a la casa. Ya. Así que eso les sirvió, ¿no? Pero uno hay que rezar todo esto, porque bueno, como decimos, ¿no? Que el entendimiento viene del Señor, no puede venir de nosotros. Completamente. Y hoy vamos a hablar sobre varias cosas que yo creo que va a ser de bastante interés. Primero, estamos hablando de Dios Padre y decimos que Dios Padre es todopoderoso. Se llama omnipotencia, y su omnipotencia es universal. Dice el catecismo porque Dios lo ha creado todo. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un poquito de salto, ¿ok? Pero hoy vamos a empezar con el 268 si nos están siguiendo en el catecismo. Pero su omnipotencia es universal. Él lo ha creado todo, lo rige todo, lo puede todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y porque es todopoderoso, este poder es amorosa, porque Dios es nuestro Padre, como vimos la vez pasada. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla, ¿verdad? Y se manifiesta en nuestra debilidad, como vamos a ver. Y realmente, una buena pregunta es pensar, ¿realmente vivo como si Dios es todopoderoso? Tenemos y yo también, una necesidad de controlarlo todo, ¿ok? De quererlo controlar todo. Y eso viene de no creer que tengo un Padre que todo lo puede. Hay una diferencia entre ser un hijo confiado y ser un hijo irresponsable. Obviamente yo tengo que hacer las cosas que Dios me dio la capacidad de hacer, pero no todo depende de mí. Es más, nada depende de mí, todo depende del Señor. Entonces, ansiedades, tratando de controlarlo todo, es porque no sé si conocimos en el credo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, esas dos palabras van juntas, Padre Todopoderoso, realmente pienso que Dios es mi Padre y que también es poderoso. ¿Ok? Pensamos que todo depende de nosotros. Una cosa que es importante, ya lo dijimos, es que además es Padre. Por lo tanto, muestra este poder paternal. ¿Ok? Nosotros somos hijos adoptados, nos ama, somos suyos, ¿ok? Un niño confía porque su padre lo puede todo. El episodio pasado hablaba que cuando uno es niño, especialmente muy pequeño, no sabe si tus papás son ricos, pobres, nada. Tu papá lo puede todo, ¿ok? Entonces, claro, si tu papá lo puede todo, entonces claro que te puede dar esto y lo otro. Obviamente, como buen papá, no siempre le vas a dar todo a tus hijos, y eso vamos a ver lo que ocurre allí. Pero sí es Padre que tiene poder sobre todo.
Y también algo interesante de los niños es que no te van a pedir algo pequeño, sino Ah, que ya, te ya. piden cosas Ya. enormes. Sí, No, y nosotros cuántas veces, China, no acudimos al Señor a pedirle por cosas que realmente, si nos ponemos en pensar en lo grande, o sea, le pedimos cosas materiales que pues realmente no es cuando podemos estarle pidiendo a la ayuda para la vida eterna, ¿no? O sea, realmente también eso es lo que pasa, que a veces los niños, somos niños, ¿no? En muchos aspectos, y nos ponemos a pensar en cosas pequeñas cuando no sabemos lo grande que está preparando Dios para nosotros. y eso es muy importante. Entonces, tenemos que mantener esas dos palabras juntas. Él es Padre y es Todopoderoso. Pero el catecismo dice algo que es lo que nos vamos a enfocar hoy, bastante interesante. Dice, el misterio de la aparente impotencia de Dios. Mira qué interesante lo que dice en el 272. La fe en Dios, Padre Todopoderoso, puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente o incapaz de impedir el mal. Entonces tenemos esta dinámica, que Él es todopoderoso, pero si Él tiene poder, ¿por qué permitió que esto me pasara? Y muy importante porque hay muchísima gente hoy en día que no cree en Dios o dice no creer en Dios porque me pasó tal cosa. Una persona que conocí que fue cursillista de joven, igual que yo, pero no asistía a la iglesia, no creía, y le pregunté por qué no. Me dijo, es que estuve embarazada, su primer embarazo era de gemelos y perdió los bebés. Y me dijo, ¿cómo es posible que un Dios, que es bueno y que me ama, me haga perder mis 2 hijos, ¿no? Y hay mucha gente que por ese tipo de como heridas, el no entender el misterio del sufrimiento, del mal y de todo, se alejan de Dios. Y muchos jóvenes hoy en día de igual manera, gente muy herida, y hay tantas heridas en el mundo, ¿no? Así que es muy importante comprender ese punto. Y eso va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es: Dios es bueno porque existe el mal, porque existe el sufrimiento. Entonces vamos a ir desglosándolo. Bueno, el peor mal del mundo, peor aparente mal, fue la muerte de Jesús. O sea, si tú quieres decir, porque hay veces que uno sufre, pero se lo mereció, vamos a ser sinceros, te metes en la cárcel porque hiciste algo malo. Bueno, ok, justicia. Pero la muerte del Hijo de Dios, la forma de su muerte, todo lo que ocurrió, es sumamente terrible. Pero es un aparente mal. Vamos a ver que de algo que parece un sinsentido, hay un plan mayor. Nuevamente, si no creemos que Dios es Padre, y pensamos que un buen padre es el que lo da todo lo que pide a sus hijos, mira, si tú le das todo a tus hijos, vas a creer unos monstruos, ¿ok? No malagradecidos, ¿ok? Porque si no, lo que va a ocurrir es que no hay ningún tipo de agradecimiento, todo me lo tienes que dar y tú eres el centro del universo. Pero yo quiero enfocarme en algo importante. Mira, nosotros los católicos, y bueno, en teoría los cristianos, sabemos que el libre albedrío es un regalo de Dios. Dios, cuando nos creó, desde el principio, nos dio un regalo tremendo, que nos gusta y no nos gusta, que es la libertad. Te voy a explicar. Yo quiero, o mejor dicho, la gente dice, yo quiero hacer lo que me dé la gana, disculpa, lo que me dé la gana. No me importa cómo afecte a lo demás. Así que Dios, a mí tú no me controlas. No tienes derecho sobre mi cuerpo, no tienes derecho sobre lo que yo hago y tal. Pero si otra persona piensa igual y me hace daño a mí, ¿y por qué Dios tú permites? Pero ya va. Dios no es el causador del mal. El problema es que Dios nos dio libertad. ¿Ok? ¿Y por qué no da libertad? ¿Por qué no nos controla? A ti no te gusta que te controlen. No seas mentiroso que no te gusta que te controlen. Y primero, Dios nos dejó libre porque para que exista el amor tiene que haber libertad. ¿Ok? Tú cuando te enamoraste de Ulises, por más buena gente que él era, si él te hubiese tratado de controlar o con una pistola llevarte a la iglesia para que te casaras con él, eso no sería amor porque no es libre. Tiene que haber libertad. Entonces, los humanos somos los que somos culpables del sufrimiento. Vamos a ver, hay sufrimiento moral y hay otros tipos de sufrimiento. Pero, por ejemplo, la historia del Génesis cuenta cómo Adán y Eva decidieron comerse el fruto prohibido. Decidieron, yendo en contra de los deseos de Dios. ¿Ok? Ellos eligieron su libertad, ¿ok? Y de aquí va a venir la caída. Y vamos a ver que Dios nos da, lo que te digo, esta libertad.
Y está bien que digas eligieron porque todo el mundo ha pasado culpando a las mujeres todo el tiempo, ¿no? Pero si tú lees detenidamente la Biblia, Adán estaba ahí. O sea, no es que él estaba allá, el pobre hombre haciendo algo, y de repente estaba al lado y se queda callado y no dice nada y ve que todo lo que está pasando, ¿no? Y pues era rol del hombre el dirigir a su esposa, ¿no? Y no, así que para hacerlo peor, cuando Dios dice que no coman del fruto, Eva todavía no existía. Ella no estaba. O sea, bueno, eso es otro tema. Y también, cuando los encuentra el Señor, la mujer que tú me diste, o sea, sí, culpa a Dios. Culpa a Dios, no toma responsabilidad. Así que bueno, sí, los dos eligieron. Continúa. Y no, última cosa con respecto a eso. Yo leí esto una vez y dije, oh, qué interesante. Eva culpa a la serpiente, que está más razonable, pero Adán culpa a Dios, ¿ok? O sea, la mujer que tú me diste. ¿Qué hubiese pasado si entre los dos hubiesen dicho, perdón, mira, me arrepiento, fue mi culpa, mi máxima culpa, por mi culpa? Es que no lo hicieron. Pero bueno, Dios es todopoderoso, pero Él no se va a contradecir. Les quiero decir, por lo tanto, es posible que Dios va a crear seres con libre albedrío que pueden elegir entre el bien y el mal. Pero porque Él no se contradice, porque eso no lo va a hacer, entonces no puede darle a sus hijos libertad para elegir el bien y el mal y hacerlos nada más elegir el bien. No puede hacer eso porque eso realmente no es libre. O sea, muchas veces los sufrimientos morales que tenemos es por las personas, las malas decisiones que han hecho que te afectan a ti. Por eso que yo decía, muchas veces nosotros queremos, muchas veces no, siempre queremos nosotros ser libres de hacer lo que queramos. Pero no pensamos en cómo nuestro queramos afecta a los demás. Y quizás por el daño que le hicimos al otro, esa persona dude de Dios. Pero es problema de Dios, es problema de mi mala decisión de utilizar mi libertad. Miren, esto es precioso. Hay parte de Dios, todopoderoso significa también que tiene omnisciencia, es decir, lo sabe todo. Entonces, si Dios, esta otra parte, si Dios tiene un conocimiento infinito, nosotros no. Él sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Él sabe que cuando dice que no, Él sabe que cuando pasa esto, puede haber otra cosa más grande. ¿Okay? Puede tener razones para permitir que estas cosas ocurran. Dios no hace que cosas malas ocurran, Él lo permite, pero siempre hay un bien mayor. ¿Tus hijos alguna vez han tenido que ir al médico? Okay. Cuando tú ibas al médico a sacarle una muela o a inyectarles por algo, lo que fuera. Vamos a dar el ejemplo que le tengan que poner una inyección por algo. Imagínate el papá que lleva a su hijo al médico, ¿no? Lo tienen que inyectar con algo, o sacar la sangre, lo que fuera. El niño aterrado, viene la aguja y le duele. Y ahí está el papá viendo al niño. Y el niño está diciendo, pero ¿cómo tú permites? ¿Cómo tú permites esta aguja? ¿Cómo tú vas a permitir este dolor? Y tú allí. Claro, el papá no dice que chévere el dolor, pero ya va. O sea, esto te va a ayudar a prevenir enfermedades. Este dolor de este momento tiene un significado mayor. Lo que pasa es que estamos demasiado enfocados en nosotros mismos que no podemos entender que si realmente Dios es Padre y realmente es todopoderoso, puede haber otras cosas que todavía no somos capaces de ver, ¿no? Esto es precioso porque dice así el catecismo también, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. O sea, solo la fe puede entrar en esta relación con Dios que dice, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero confío en ti. Por eso a veces nuestras propias debilidades, sí, bueno, pero ¿por qué yo tengo que tener esta enfermedad? ¿Por qué yo tengo, mira qué bello lo que dice San Pablo, me complazco en mis debilidades, insultos, privaciones? No dicen, ¿y por qué a mí me insultan? ¿Y por qué yo no tengo tal cosa? No, y en persecuciones, en angustia, mira, buenísimo. Por amor a Dios, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque es la fuerza de Dios. Y esto es precioso porque uno tiene que entender que hay un plan mayor, ¿no? Entonces podemos ver el problema de la providencia, esto lo dice el catecismo, y el escándalo del mal. Mira, los ángeles y los hombres son totalmente libres, ¿ok? Y criaturas inteligentes y libres,
por lo tanto, nosotros podemos, con nuestras decisiones, elegir nuestro destino final. Un árbol, yo a veces le he dicho a Dios, ¿por qué no me necesitas un árbol? Que no tengo otra opción sino ser árbol. O sea, yo no puedo desviarme y ser otra cosa. Pero con mi propia libertad, yo me puedo convertir en una persona que no esté contigo para toda la eternidad. O sea, qué cosa tan terrible, ¿ok? O algunos ángeles se rebelaron, utilizaron mal su libertad y son demonios y nunca van a estar en la presencia del Señor. Entonces nosotros podemos elegir el mal. Y entonces, claro, ahí es donde entra el mal moral, porque yo elijo hacer daño, yo elijo hacer el mal. Que una persona terrible abuse de otro, que una persona le robe al otro, que una persona mienta, esa persona está utilizando mal. Pero ¿y por qué Dios no lo paró? Y cuando tú quisiste pecar, ¿por qué tú sí querías libertad? ¿Por qué quieres libertad todavía de seguir pecando? Está una relación que no debes, está utilizando esta cosa como no debe. Pero el problema realmente no es el problema del mal, el problema del mal uso de la libertad, ¿ok? Para muchos. Y es una cosa interesante, mira lo que dice el catecismo, podemos descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso un mal moral causado por otras criaturas. O sea, que Dios puede sacar un bien de un mal. Vamos a hablar de eso en un ratico, pero quizás ve pensando, yo también puedo pensar en momentos donde quizás uno ha elegido muy mal y sin embargo por el mal, está pensando en el mal moral o algo que pasó, por esa experiencia cambió el rumbo de la vida, pero es verdad, va a cambiar el rumbo de la vida o para bien o para mal. Mucha gente utiliza el mal que sufrió para decir, yo sé lo que se siente haber sido herida de esta manera, voy a utilizarlo para ayudar a los demás. Hay otra gente que dice, yo sufrí terrible, me alejo de Dios. Hablando de tu amiga, yo conozco una muchacha que estaba embarazada y la hija tenía, no sé, 12 semanas y la diagnosticaron con una enfermedad terminal. ¿Ok? Terminal. Y los médicos le decían que podía abortar. La niña tenía algo que se llama triploidy, que significa que tiene doble la cantidad de cromosomas. Eso, por lo general, a las 16 semanas hay una pérdida natural. No se puede hacer nada. Y los médicos dijeron, bueno, si de todas maneras la niña va a morir, porque... Mátala ya. Sí, mátala ya, porque de todas maneras va a morir, así tú no sufres. Bueno, ella decidió, ¿no? Cuando Dios quiera, ¿no? Es precioso porque yo le tomé fotos en ese tiempo porque estaba haciendo yo una serie fotográfica sobre niños con discapacidades y el valor de la vida. Y yo recuerdo que ella tenía como 20 y pico de semanas, lo cual ya había avanzado lo que había dicho. Y yo ese fin de semana que había que tomar la foto le dije, oye, yo no sé si yo puedo, ¿será que lo podemos hacer el otro? Y me dice, China, es que no sé si el próximo fin de semana está la niña viva. Imagínate eso. Con fe. Ella... Es precioso porque los niños con esa condición mueren muy pronto en el vientre. Ella pudo dar a luz, la niña como a las 35 semanas ya había muerto, pero pudo dar a luz, pudo ver a su hija. Y dijo que ha sido de las cosas más bellas. O sea, porque fue muy duro, pero cada patada era un momento de alegría. Y de hecho la llamaron Eva, que significa, o sea, pero con Ava mejor dicho, pero Eva significa viva, alegre, viva. Y ella dice que gracias a su experiencia, ella se encontró con mucha otra gente que estaba pasando por lo mismo. Ella ahora puede ayudar. Entonces, qué diferente las dos cosas. Tuvo una pérdida, detesto a Dios, porque no, otra que encuentra un sentido, hay un bien mayor. Yo doy charlas en distintas escuelas y siempre pongo la foto y doy su ejemplo y leo su testimonio. Porque muchas chicas dicen, bueno, ese niño está enfermo, ¿por qué no abortar? ¿Cuál es el problema? Y dicen, no, este valor tuvo vida. Y él te dice que esto ha sido un proceso hermoso. Ahorita van a canonizar, búsquenla, una muchacha que se llama Kiara Corbera Petrillo, que ella esto le ocurrió 2 veces. 2 veces estuvo embarazada con hijos súper enfermos. Y decidió dar a luz, a la media hora de dar a luz, bautizan sus hijos y se mueren. Y luego tiene un tercer hijo, y cuando ella está embarazada del tercer hijo, ella tiene cáncer. Y ella decide no hacer ningún tipo de terapia, dar a luz, y por eso, ya cuando puede empezar a hacer la terapia, es muy tarde. Pero lee su testimonio, porque ella cree en un Dios todopoderoso, sabe que este mundo no es lo último, existe el cielo, entonces puede ver algo providencial. Su esposo está vivo con su hijo, y ellos están siendo parte de este proceso, ver a su esposa canonizada santa.
O sea, hay algo más grande aquí. A mí me encanta El Señor de los Anillos, ¿ok? Los libros me encantan, me fascinan, y las películas y todo. Y en el Tolkien fue el autor que escribió El Señor de los Anillos. Antes del Señor de los Anillos, él escribe un libro sobre como la mitología de este mundo, ¿ok? Como la creación del mundo. Y él era un súper católico, ¿ok? Y como él se imagina la creación, no de este mundo, sino del mundo literario que él está creando, El Señor de los Anillos, hay Dios, y Dios crea, como por decirlo, varios ángeles, pero los crea a través de una sinfonía, con la música. Y todos están cantando la música, pero uno de estos ángeles caídos, por decirlo así, no es un ángel caído, pero por dar una analogía, no quiere seguir la música. Y pone una nota que no va, que causa una discordia en eso, pero como él es Dios, él puede agarrar esa nota e incorporarla a la sinfonía. Él no va a dejar que el diablo con el mal quite la creación, sino lo va a incorporar. Y es precioso porque Fulton Sheen, que es un santo, bueno, no es un santo, está en camino de santo, dijo algo lo mismo. Dijo así, se los quiero leer. Imagínense una gran orquesta en el escenario. El director está delante de sus músicos y cada uno de los músicos tiene ante sí la música bien compuesta. Todos son hábiles, pero son libres. ¿Okay? Eso tiene la música, yo tengo la habilidad, pero soy libre de tocar esa música o no. Uno de los músicos decide tocar una nota mala a propósito. Ante esa discordia, el director podría golpear su bastón y decir, ¡se acabó! ¡Párenlo! Podría decir eso. Pero no hace ninguna diferencia, porque ese sonido de esa nota de discordia viaja hacia el espacio y sigue. Mientras que el universo perdure, ¿habrá una falta de armonía? Puede ser. Pero dice así, no. A tiempo, porque el tiempo es irreversible. Sin embargo, podría detenerse si alguien, es decir, el conductor como Dios, extendiera la mano de la eternidad y agarrara esa nota salvaje. ¿Ok? Entonces ya no sería una falta de armonía o que va a arruinar la armonía del universo, pero lo que va a hacer es que se va a escribir una nueva sinfonía, donde esa nota amarga es la primera nota de la nueva melodía. Eso fue lo que ocurrió. Con la caída, la sinfonía de Dios entra una nota de discordia. ¿Y cómo vamos a hacer? Pero luego con el sí de María, ese no se convierte en un sí y viene la redención. Es decir, con el mal que hemos hecho o con el mal que hemos sufrido, puede salir un bien mayor. Hay una diferencia entre la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. Dios no quiere el mal, Dios no quiso el pecado, pero lo permite, ¿ok? Para un bien mayor. También, Iris, no sé si te ha pasado, bueno, quizás con tu embarazo y eso, con un mal moral, cuando nos ha ocurrido, no es algo que yo hice un mal, sino a mí me hicieron un mal. A veces uno puede confortar a los demás por lo que tú mismo has pasado, ¿no? Cuánta gente que, por ejemplo, una muchacha, fue una historia terrible, hace muchos años, de un señor que se metió a su casa y la raptó, y de niña de 14 años, y le hizo de todo y la raptó por 2 años. La encontraron, se llama Elizabeth Smart, la pueden buscar, la encontraron, y ella ha dedicado toda su vida a ayudar a niños con abusos y todas esas cosas por lo que ella pasó. Y ella tenía una fe grande, ¿no? Pero es interesante que ella utilizó ese mal, que ya era totalmente inocente, para hacer un bien, ¿ok? Obviamente Dios nunca quiso eso, ¿ok? Pero no se va a meter con el libre albedrío de las demás personas, y ella quiso canalizarlo para un bien mayor. También en el mal físico, quiero decir, la muerte de un niño que no es un mal moral o una enfermedad, en todas las cosas, dice el catecismo, Dios interviene para el bien de los que los aman. Y esto lo vemos en los santos. O sea, y en mucha gente. Por ejemplo, Catalina de Siena dice, los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Tienen que entender ellos que todo procede del amor y todo está ordenado a la salvación del hombre. Santo Tomás Moro es precioso. Santo Tomás Moro, me encanta, es el patrono de nuestra diócesis y es un laico, un esposo. Y él, por ser fiel al Señor y al matrimonio, Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena y se quería divorciar. El Papa dijo que no se podía divorciar, que su matrimonio era válido. Enrique VIII dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Me separo de la iglesia, ahora yo soy el jefe de la iglesia de Inglaterra. Bueno, todos tenían que firmar, una carta diciendo que eso era así. Todos sacerdotes, todos obispos, excepto uno, John Fisher. Y
Tomás Moro, que era el canciller, dijeron que no y lo metieron en la cárcel. Al final lo van a decapitar, gracias. Él le está escribiendo a su hija que la venía a visitar, porque decía, bueno, pero firma esa broma y te vienes con nosotros, o sea, fírmalo. Él dice, yo no voy a actuar contra mi conciencia. Dice, sí, me encanta. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiera, por muy malo que nos parezca, en realidad es lo mejor. Claro, para la hija ella dirá, ¿cómo va a ser lo mejor que te quiten la cabeza? Pero es un santo, es un mártir. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese dicho, como tantos otros que sí, se mueren, pierden su fe y nadie conoce de ellos en toda la eternidad? ¿Ok? O Maximiliano Kolbe, que me encanta, o sea, como un hombre, sacerdote, para hacerlo rápido, un sacerdote que lo mete en un campo de concentración. Cuando lo mete en el campo de concentración ya no tiene su hábito de franciscano, ya no es padre tal, sino un tal número. Y un día un señor se escapa del campo de concentración y eligen a 10 hombres al azar para meterlos en una celda de inanición, es decir, no te van a dar de comer, no te van a dar de beber, ahí te vas a morir de hambre. Hacían eso. Hombres al azar. Él no fue elegido. Otro hombre fue elegido y este otro hombre empezó a gritar, mi esposa, mis hijos, mi esposa, mis hijos. Y Maximiliano Kolbe, que no fue elegido, dijo, se salió de la fila y dijo, yo por él. Yo intercambio. Y tú dirás, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿cómo tú mismo vas a sufrir una cosa tan terrible? Sí. Dios no quiere que sufra. Hay iglesias que se ven así, pare de sufrir. Dios no quiere que tú sufras. Pero él no. Él entendía que hay un plan mayor, que esta vida es tan cortica. Imagínate una regla, 1 milímetro, y existe toda la eternidad. Él entregó su vida, murió una muerte terrible, o sea, a nivel de eso. ¿Cómo Dios pudo permitir? Bueno, primero, Él lo eligió, y es verdad, Dios lo permitió, pero es un santo. Tanto así que este señor que Él dio la vida pudo estar en su canonización. Muy bien los santos, China. En nuestra comunidad lo hemos visto. Una señora con su esposo una enfermedad terrible o un cáncer terrible, pero los últimos años de su vida, la manera como ese hombre se convirtió y con su conversión ayudaba a convertir a los demás, era espectacular. Él no renegó, bueno, no sé si al principio, supongo, pero él enfermo le pedía a la esposa, llévame a visitar a los enfermos. Pami, nuestra gran amiga también con un cáncer terminal, pero ¿cómo? Hay 2 maneras de ver el cáncer terminal. Dios, ¿cómo tú permites que yo tenga este cáncer terminal? Si tú eres bueno, tú me das la salud. Ok, te das la salud, ¿por qué? Por 30 años más, porque igual te vas a morir. Pero bueno, me das la salud y tal. O, Señor, yo sé que tú eres bueno y si tú lo quieres, yo también lo quiero. Esto va a ser parte de mi santificación. Y como Pamela ofrecía cada quimioterapia, cada cosa. Yo te voy a decir una cosa. El retiro más impactante que yo he tenido en mi vida, yo estaba entrando a ese retiro de silencio la primera vez y a Pami, porque tenía cáncer, le tienen que poner lo que llaman un port, que es como una máquina debajo de la piel, que parece que eso duele horrores, porque luego te enchufan cuando te hacen la quimioterapia. Y como yo sabía que ella ofrecía todo, yo le dije, oye, tú puedes ofrecer eso por mí, por mi retiro. La gracia más grande que recibí en mi vida, lo recibí en ese retiro. Y yo recuerdo que yo no había que utilizar el teléfono ni nada, y rompí las reglas un poco, y nada más le mandó un mensajito, quiero que sepas, recibí una gracia especial, sé que es por ti. Y ella dice que ella estaba en tanto dolor, pero vio ese mensaje y dijo, valió la pena. Entonces por eso digo, cómo uno puede ver las cosas, y aún nuestros pecados. En nuestra comunidad hay una pareja hermosísima, que si tú lo ves ahorita, modelos de católicos, y lo son, y sus hijos espectaculares, pero cuando ellos estaban en la universidad, no estaban casados, estaban teniendo relaciones, salió embarazada y tuvo un aborto. A propósito, ¿ok? Y luego tiene una conversión tremenda. Y se han dedicado toda su vida al Provida, o sea, al movimiento Provida. ¿Dios quería que ellos tuvieran un aborto? Obvio que no. Pero algo hermoso y bueno pudo salir a partir de ese dolor. Es decir, que el dolor no tiene la última palabra. Y lo bueno de todo eso, China, que hoy en día, bueno, es una sociedad de ansiedad, de depresión, de tanta cosa, ¿no? Primero que nada, porque no deseamos sufrir, no aceptamos el sufrimiento, y pasamos siempre como con esa culpabilidad a los demás, a uno mismo, a lo que sea, de lo que nos ha pasado, ¿no? Como que no tomamos las riendas de, bueno, si pasó, pasó.
y terminamos de sanar todo eso. Entonces, por ejemplo, como dices tú, ¿no? O sea, realmente yo no tengo miedo a morir, o si le pasa algo a mi esposo, va a ser la voluntad de Dios. Entonces no vivo ansiosa, ay, que si me pasa algo, ay, que esto. O sea, entonces disfruto lo que Dios me da, el tiempo, el amor que puedo darle a mis hijos, a mi esposo, por eso, ¿no? Y de igual manera, bueno, porque todos, no creo que hay persona que no le ha pasado cosas, ya sea males físicos o males morales, que ha hecho o que ha recibido, pero uno puede ver la obra de Dios, como Dios de todas formas utiliza para poder llevarlo a uno más cerca de Él. O sea, es como cuando tú entras a este misterio del amor de Dios, es que lo es tan claro, o sea, como más que un cristal. Como todo lo que ha pasado, Dios lo puede utilizar para acercarte más a Él. Y esto es muy importante porque las cosas van a pasar. Te va a dar cáncer igualito, creas o no en Dios. Se va a morir el hijo, aunque creas o no en Dios. O sea, porque la vida es así, o sea, la vida se acaba. La pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿cómo vas a partir? ¿Con Dios o sin Dios? Pero es que el efecto es el mismo. O sea, el efecto de la muchacha que tuvo esa pérdida. Conozco otra mujer que también dio a luz a una hija muerta y hasta el sol de hoy. Es interesante porque hasta el sol de hoy ella le tiene una rabia a Dios. Sin embargo, cuando ella a su hija dice, no, mi hija que está en el cielo. Y yo qué interesante. ¿Con quién estar en el cielo? La niña. Sí, ¿Y pero dónde quieres ir tú cuando...? Sí, o sea, tú detestas a Dios, pero si tu hija está en el cielo porque está con Dios, entonces, ¿cómo este Dios puede ser tan malo? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero bueno, el hecho es el mismo. Las dos perdieron a sus hijas, que es terrible. Es fácil para mí decirlo, bueno, pero tú has tenido pérdidas. O sea, tú sabes lo que es eso. Yo conozco una muchacha, bueno, muchas cosas, pues, que ocurren, o sea, que ocurren, y tú ves como su fe en Dios, en que hay un bien mayor, cambia todo, ¿ok? Es precioso porque dice así, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia son muchas veces desconocidos. Entonces, Señor, ¿cómo? Yo no entiendo cómo tú vas a hacer esto, ¿cómo vas a permitir tal cosa? Bueno, ¿qué quiere decir Él, no? Y es precioso porque solo al final, dice el catecismo, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, ¿ok? Vamos a ver a Dios cara a cara. Siempre dan el ejemplo de un tapiz o las personas que están como cosiendo algo, que claro, imagínate que la mamá está cosiendo algo y la niña está abajo. La niña, cuando ve por debajo, ve un hilero feo, terrible, que no tiene ningún sentido, que es lo que vemos nosotros. Pero la mamá, que está viendo lo que está tejiendo, ve la obra maestra, ¿no? Entonces, a veces hay que decir al Señor que, ¿por qué sucede? Y no significa que uno puede decir, pero ¿por qué? Y tal, pero entender que hay un plan mayor, ¿no? A mí me gusta dar una analogía y con eso vamos a como que tratar de llevar esta conversación. Creo que lo hemos hablado en otra ocasión, sobre los rompecabezas. No me gustan, en lo absoluto. No me lo regalen, no me gustan. ¿A ti te gustan? Bueno, me entretienen, así que ¿Sí? me gusta a veces tranquilizarme y todo, así que sí. Tranquilizarme, me parece súper estresante. ¿Y dónde va esta pieza? Y no sé qué y tal. Pero todo el mundo siempre dice que para que un rompecabezas funcione, okay, para que lo haga, hay que poner que si los bordes. Ajá, sí, así comienzo yo con los bordes. Ajá, con los bordes, lo cual, a una analogía espiritual, Dios también pone límites. O sea, esta vida es lo que es. Pero esta vida, hay gente que ahorita está buscando cómo vivir para la eternidad. Y yo, tú estás loco, ¿tú crees que yo quiero vivir en esta vida para...? Sí. Tú estás frito, claro que no. Pero todas tienen su límite. Y por otro lado, hay que ver, por ejemplo, muchas veces el rompecabezas viene en una caja. Entonces ves el diseño de la caja. Porque la gente dice, tienes que ponerlo por colores. Bueno, sí, pero ¿dónde van los colores? O sea, no es lo mismo hacer un rompecabezas de un payaso o como un amigo que está loco, una vez hizo un rompecabezas blanco. ¿Tú te imaginas? Todo blanco, el mismo color de blanco. Qué cosa tan espantosa. Pero bueno, anyway, ni se le ocurra regalarme un rompecabezas. Bueno, ya saben. Ya sabes. No. Pero ¿por qué lo digo? Porque cuando uno está armando y uno ve una pieza que dice, yo no sé para qué sirve esta pieza, tiene que ver la imagen a la cual estás tratando de alcanzar. Y esto tiene que ver con esto, es decir, ¿por qué, Señor, permites esta pieza? ¿Qué es esto? Esto no tiene ningún sentido. Es decir, ya va, si estoy enfocada en la pieza, no voy a entender. Pero si miro, ok, ya va, existe el cielo, hay un plan mayor, puedo entender
cómo esta pieza va en el rompecabezas. Y de igual manera, tú puedes tratar de forzar una pieza, es que aquí va, es que yo sé que aquí va, es que no puede ir en ningún otro lugar, y rompemos la pieza, y al final la obra, que se fue deseada, ese rompecabezas bonito, ese paisaje o lo que sea, no queda igual. Y fue tu culpa por haber roto la pieza, por no haber aceptado que tenías que buscar y acomodar en donde iba, y se puede, nuestra vida se puede de igual manera ir a la pérdida porque no aceptamos algo, una pieza que también es fundamental. Y eso lo vemos en la Biblia. A mí me encanta la Biblia. Yo creo que hay gente que lee la Biblia y se escandaliza porque dice, toda esta gente está loca, toda esta gente son terribles. Y, o sea, alguien que quiso forzar la pieza era Sara. Dios le promete, vas a tener un hijo, vas a tener, Dios la promesa. Espera, que espera, que espera, nada que le viene. Bueno, entonces te vas a acostar conmigo. Forzar una cosa que luego va a ser todo un problema, porque luego Israel va a tener problemas con toda la descendencia de la otra mujer de Agar. O sea, forzar. David vio a la mujer de Urías y dice, la quiero, y fuerza la cosa, y hay todo un problema. ¿Ok? Que sí, yo una vez dando esta charla ponía como que agarra una pieza y tú la quieres cortar, ¿sabes? Para que quepa. Pero es que no sirve, o sea, las cosas se aceptan. Mira, mi papá dijo una cosa que me parece la cosa más sabia. Otra cosa es vivirla, pero cuando mi mamá estaba muy enferma, a mí, ¿cómo te explico? Es más fácil sufrir que ver una persona que tú quieres sufrir, ¿ok? Entonces, tú vas a ser sincera. Yo me desesperaba a ver sufrir a mi mamá. Yo prefiero 10,000 veces sufrir, pero a mí siempre me llamó la atención como mi papá, una calma impresionante. Digo, ¿cómo? Porque yo creo en Dios y todo, pero me desespera el sufrimiento igual. O sea, el sufrimiento del otro, ¿no? Y una vez, me acuerdo perfecto, estábamos afuera, esto fue ahorita, o sea, afuera del acuerdo del hospital, y dice, yo he aprendido a no poner resistencia. Y me pareció tan profundo, porque muchas veces lo que nos hace sufrir es la resistencia y la no aceptación, ¿ok? Una cosa es decir, con esto no quiero decir que si estás en un problema abusivo o algo que no de eso no estamos hablando de, hay cosas como la enfermedad de otro o algo que uno no puede controlar, y le pone una resistencia y una aceptación y te hace sufrir más. Es decir, ok, ¿cómo podemos vivir esto, no? Una cosa interesante, siguiendo la analogía de la, ¿cómo se llama? Rompecabezas, es que cuando la gente dice que lo pongas por colores, al menos que estés haciendo como mi amigo, que todo es blanco, un rompecabezas tiene zonas oscuras, tiene zonas claras, tiene unos tonos más difíciles, o sea, más oscuros y eso. Si uno ve, hay una obra famosa de Van Gogh que se llama Starry Night, Noche llena de estrellas, y es bellísimo, lleno de colores, pero hay una parte en todo el medio que, si lo ves, es como un árbol negro feo. Pero porque eso es negro, hace que resalte los demás colores. Entonces, en la vida, ¿ok? En este sufrimiento, es que esto es parte de la vida, o sea, esto es parte de la vida, y van a haber momentos más oscuros, y van a haber momentos más claros, pero todo tiene su lugar para que se vea en la obra mayor. Tú puedes revisar en tu vida pasada, de mudarte para acá, de cosas que quizás has pasado en tu matrimonio, de esto y lo otro, y ver, bueno, pero es que todo ha sido un proceso de maduración, ¿no? O sea, Jesús mismo, mira, zonas, colores blancos, por decirlo, colores bellos de la vida de Jesús, milagros, sanaciones, la gente osana cuando entró a Jerusalén, o sea, momentos de gloria, pero también problemas con los fariseos, la crucifixión, o sea, Jesús mismo tuvo momentos oscuros y momentos claros en su vida, ¿no? Yo hablo sobre, en las pinturas, porque yo estudié arte, se llama chiaroscuro. Chiaroscuro son esas pinturas de Rembrandt y todo eso, que tienen mucho como que, muchas sombras, y entonces la luz hace que realmente te enfocas en esa parte, pero no es todo como en un día soleado, y hace que se pueda apreciar la pintura algo más, ¿no? Pienso en el matrimonio, tiene su chiaroscuro, tiene sus zonas blancas, o sea, con colores claros y otros más oscuros. Ay, que te enamoras, que la luna de miel, que los hijos, pero oye, la tensión de vivir al día a día, las tentaciones, los problemas económicos, la vida consagrada igual, todo, pero todo esto es parte de un plan mayor que se llama la santidad, ¿no? Entonces, uno lo ve también en la vida de los santos.
la Madre Teresa, ¿no? Cualquiera que ve la Madre Teresa, Sí. esa una luz para todo el mundo. Ayudó a los pobres, hablaba del amor de Dios, pero si tú lees el libro Vence mi luz, ves el sufrimiento espiritual que ella tuvo. Además tuvo mucho problema de corazón y ver si hay alguien que pudo haber renegado de Dios es ella. Primero por ver tanto sufrimiento, ¿no? Cuando uno ve sufrimiento ajeno te duele más. Ella estaba en contacto con guerras, hambrunas, las cosas peores que tú puedes decir, ¿dónde está Dios? Correcto. Y ella la encontraba. O sea, y luego ella va a sufrir un sufrimiento espiritual de no sentir a Dios. ¿Sabes? De esto, pero es una purificación de nuestro amor. Y esto es algo que yo quiero que entendamos, que varias cosas. Uno, que el amor tiene que ser purificado. Somos muy egoístas. Siempre doy el ejemplo de, vamos a suponer que tú le das a Andrew un caramelo. No, tú le das al abuelo de Andrew, a Reinaldo, un caramelito. Entonces, Andrew va a él para el caramelito. Para el caramelito. Pero un día tú no le das a tu papá un caramelito y ya Andrew ya no quiere ir a él, porque él iba para él para el caramelito. Dios nos quiere purificar nuestro amor. Y Él quiere que vayamos a Él por decisión, por amor a Él. Entonces, estas subidas y bajadas, este no siento a Dios, este problema es, nosotros estamos con el Señor porque nos da todo lo que queremos o porque lo amamos. Igual el matrimonio, o sea, qué chévere estos momentos de alto, de éxtasis, de belleza, de amor, pero el amor es un acto de la voluntad. Y cuando Luis está enfermo, o cuando esta persona te trata mal, o cuando, no, ya te dejo, ya no, porque ya tú no me estás dando algo a mí. No, el amor tiene que ser purificado. Y esto es súper importante porque cómo nosotros nos enfrentamos al sufrimiento habla mucho sobre quién es el centro de nuestra vida y sobre quién es Dios en nuestra vida. Si uno dice, y ojo, esto lo digo, pero yo sé que cuando uno sufre en un momento es muy difícil, pero es decir, o sea, Señor, ¿por qué a mí? Una vez se dice eso, pero entonces es raro, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué no se lo diste a Iris? ¿A quién más hubiera deseado que se lo des? Sí, a mí, o sea, Sí. ¿por qué a mí y por qué no a ti? Y además, si uno realmente cree, por eso que decimos, realmente creemos que Dios es Padre Todopoderoso, y Dios me está conformando a su Hijo, pues mira la muerte que tuvo el Hijo, mira todo lo que tuvo que sufrir la Virgen. Entonces hay que entender que este problema del mal puede existir por la libertad, puede existir por la propia vida, porque de todas, la vida es como es, y con Dios o sin Dios vas a tener enfermedades, o sea, porque este cuerpo se desintegra en algún momento, mañana o dentro de 20 años. Ahora, ¿cómo acepta ese sufrimiento? Eso es una purificación, ¿ok? Y yo siempre doy el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, uno dice, yo quisiera vivir, está lloviendo, ¿no? Ay, no, cuando venga el sol. Cuando viene el sol, ay, no, que hace demasiado calor, que venga el frío. Viene el invierno, ay, no, qué frío. O sea, uno a veces dice, yo quisiera vivir en un lugar donde nunca lloviera, que siempre está soleado, que no tenga ni una nube. ¿Tú quieres vivir en el desierto? O sea, ¿tú quieres vivir en el desierto? Hay un dicho hermoso que dice que las flores te recuerden la razón por la cual la lluvia fue necesaria. Queremos flores, pero para que haya flores tiene que haber lluvia. ¿Okay? Queremos madurar, queremos crecer en la fe, pero aquello que nos pule hay que tener como que una especie de cuidado con eso, ¿no? Y por cierto, todos los santos en su vida de fe han tenido lo que llaman noches oscuras, que son purificaciones de esta voluntad. Y los matrimonios también. El padre cardenal Cantalamessa hizo una analogía espectacular sobre la noche oscura que ocurre espiritual, sobre la noche oscura que ocurre en los matrimonios, porque es una purificación del amor, ¿no? Y muchas veces uno también ve la vida de los santos. Uno de los santos que me encanta, que tiene que ver contigo también, es Santa Teresita. ¿Okay? Su mamá se llamaba Santa Celia y San Luis, santos espectaculares, pero tenían una hija que se llamaba Leonie, que era un problema. La mamá, que tenía cáncer, no se quería morir porque dice, ¿qué va a pasar con Leonie? Tenía problemas emocionales, tenía problemas morales, de todo. O sea, fue botada de la escuela, intentó entrar y salir del convento. Bueno, un desastre. Y la mamá murió con la hija siendo un desastre. Sin embargo, a través de la misericordia de Dios, las conversiones y eso,
después de Santa Teresita, de sus otras 4 hermanas, la única otra que la causa de canonización está abierta, es la que llamaban la pobre Leoni. La mamá sufrió y no vio fruto, pero allí estuvo. Con eso quiero decir, quizá hay un sufrimiento moral de una persona que tú le rezas y tú dices, Señor, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué tú permites esto? Y tú no sabes si tú lo vas a ver o no. Pero puede ser que sí. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? O sea, ¿por qué existen las... ¿Y por qué Dios? ¿Por qué existe la guerra? ¿Vas a culpar a Dios de la avaricia de los hombres? ¿Por qué existen los abusos y tal? Y nuevamente es porque las personas no están viviendo como deben vivir. ¿Ok? ¿O por qué existe la enfermedad? Porque es parte de la vida natural, pero ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces el problema del mal es un problema de entender, ¿quieres libertad o no quieres libertad? Yo puedo elegir. Y esto es muy importante porque cada pieza del rompecabezas es necesaria. ¿Sabes lo que es? Bueno, como yo no he hecho rompecabezas y no me gustan, no me ha pasado. Pero no sé si te ha pasado a ti. Armar todo un rompecabezas y porque hubo una pieza que tú detestabas, tú dices, la boto. Sí. La botas. Sí, uno lo encuentras y todo, es terrible. Y ves el rompecabezas, lo armas. Imagínate armar un rompecabezas, lo mando a encuadrar y hay un espacio. Lo único que ves es ese espacio vacío. Es lo único que ves. Todos tus ojos se van a eso. Entonces no vaya a ser que por votar una prueba, no vaya a ser que por rechazar a Dios, ¿verdad? Una pieza, como decía Cristo, la pieza angular. La falta, conozco tanta gente que ha pasado por cosas y luego te pueden decir, yo doy gracias por eso, doy gracias porque me hizo tener que perdonar, doy gracias porque me hizo acercarme al Señor, doy gracias porque en ese tiempo estaba de rodillas, nunca he estado más cerca de Dios que en estos momentos tan difíciles, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en contexto, porque gente dice, como le decía, si Dios es todopoderoso, ¿por qué esto? Y es porque, precisamente porque es todopoderoso, permite para ayudarnos a ver que hay un plan mayor, Iris, hay un plan mayor. Entonces, esto lo tenemos que ver en el cada día. San José María Escrivá decía algo interesante. Decía que son las cositas pequeñas que nos purifican, porque a veces no son las cosas grandes, sino son las cosas pequeñas. Y él decía, no digas a esta persona, ¿verdad? Esta persona me irrita, esta persona me molesta, esta persona me santifica. O sea, ¿por qué tú permites que esta suegra, por qué tú permites que este hijo, por qué tú permites que... Porque están para ayudarte a santificar. ¿Sabes? Y además también nos pasa que estamos esperando una oportunidad grande para poder entregarle ese sufrimiento a Dios. Pero las cosas pequeñas, olvídate. Entonces, ¿cómo Dios nos va a mandar? O sea, ni siquiera somos dignos, ¿no? De la enfermedad. Ni siquiera somos dignos de perder la casa, de perder un hijo, de perder algo, porque así somos de débiles. O sea, no vamos ejercitando y no entrenamos ese músculo, ¿no? de santidad como pequeña para poder ir alcanzando grados mayores. Y es que si te pones a ver videos de los santos, ¿cómo han sufrido? O sea, es como ¿qué santo no ha sufrido en esta tierra, ¿no? Hasta los que han visto a la Virgen. Así que realmente eso tenemos que entenderlo, que ir ofreciendo esas cosas pequeñas nos van a ir ayudando y entonces no nos tenemos que sorprendernos si después el Señor viene pidiéndonos un poco más de entrar en este misterio del dolor. Sí, me encanta eso, el misterio del dolor. Por cierto, que hay encíclicas que escribió Juan Pablo II, Salvici Dolores, o sea, es decir, el dolor que salva, sobre el misterio del dolor. Hay mucho más que se podría decir aquí, pero les quiero dejar con una analogía que seguro que se lo he dado 1000 veces, porque siempre lo hablo. Y es que cuando mi mamá estaba enferma, como tenía problemas de corazón, el electrocardiograma, siempre tiene un electrocardiograma o siempre tiene un monitor del corazón, y si uno ve cómo es la forma de un latido del corazón, el latido del corazón es así, ¿no? Así, así. Y eso significa que el corazón está sano. Hay subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero si uno quisiera que todo fuera igual, todo igual, y si tu corazón, el latido fuera así, estás muerto. Es decir, que la vida, la señal de una vida sana, algo que es normal, en la vida normal, en la vida espiritual, en la vida de vocación, hay subidas y hay bajadas, hay subidas y hay bajadas. Y no hay que sorprenderse, eso significa una vida normal, ¿ok? Una vida normal. Uno pensaría,
mira a los artistas, mira a todos que lo tienen todo y son la gente más infeliz, porque de ahí no va. Eso no hay que sorprenderse, hay que prepararse. Como es que dicen, guerra avisada no mata soldado. O sea, nosotros sabemos que condición de la vida es que hay momentos buenos, momentos malos, salud, enfermedad. Bueno, la cosa es, ¿cómo puedo creer en un Dios que es todopoderoso y providencial, que en esos momentos me lleva de la mano? Así que en estos últimos momentos quiero que piensen en algún sufrimiento, algún dolor, y decir qué resistencia estoy poniendo, cómo puedo ver mi rol en esto, si es que yo tuve un rol, o también saber aceptar y decir, Señor, ayúdame a crecer a partir de aquí. Eso se lo vamos a pedir al Señor con nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque creemos que realmente eres nuestro Padre y que tienes poder, y que si permites algo en nuestra vida es para sacar un bien mayor. Ayúdanos a confiar completamente en ti, para que toda nuestra vida realmente sea de santificación de nuestras almas y de los demás que nos rodean. Y así siempre te podamos dar gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye, bye.